Hoy voy a hablarles de la verdadera historia del unicornio, sus orígenes, representaciones simbólicas y de cómo todo esto está relacionado con el éxito de merchandising que tienen hoy en día los unicornios. También, cómo todo esto se relaciona con el hecho de que a mí me parezca que el cuerno del unicornio es un pene erecto. Ya ustedes saben que el unicornio es una de las más extrañas y fabulosas bestias de la antigüedad. Y hoy en día es uno de los seres fantásticos más populares y más vendidos entre adultos y niños. Es que los vemos en todas partes, en maletas, accesorios de belleza, elementos para cocina, incluso elementos escolares, peluches, maletas, ropa, cojines, juguetes, muchos y muchos y muchos más. El unicornio. Tiene sus orígenes en muchas leyendas. Se remonta a Tesias, un médico griego de por allá a los años 400 a.C. También aparece en la historia de los animales de Aristóteles, que es de 300 y punta antes de Cristo. Plinio el Viejo, que es del siglo I, también habló de él, así como muchos otros historiadores y naturalistas de la antigüedad. También ha sido representado en muchísimas obras de arte. Miremos ahora algunos de los testimonios que nos hablan de haber visto unicornios. Nicolás el Veneciano, quien fue el Papa Pío II, escribió haber visto un unicornio en las montañas de India y otro en Catay. Marco Polo también dijo ver muchos unicornios en la India y un tal Hidatz Agha vio un rebaño de unicornios en el desierto de Arabia. Y que tenemos que todos estos testimonios no coinciden como tal en las descripciones detalladas de lo que era un unicornio o de lo que concebían pues que era un unicornio. Lo que sí coincide y lo que se repite en los testimonios y en las leyendas es que se trataba de una bestia que tenía pues un cuerno único en su frente. Muchos lo describieron como un caballo, otros como un ciervo, como un lebrel, como un elefante e incluso como un rinoceronte. Y bueno, esto del rinoceronte ha servido como para formular la hipótesis de que todos esos testimonios y leyendas respecto o relatos respecto a avistamientos de unicornios se trataban realmente de descripciones erradas de lo que eran realmente rinocerontes. Sin embargo, pues está la cuestión de que el rinoceronte tiene pues más de un cuerno, no se trata de un único cuerno en su frente. Y bueno, eso es respecto a su aspecto físico. Respecto a su temperamento también hay muchísimos testimonios y también difieren entre sí. Plinio y Cardán lo consideraban como una bestia muy furiosa y agreste. Gesnerus decía que el unicornio tenía tanta fuerza que podía enfrentarse igual a igual con un elefante o con la furia de un león. Además, muy diferentes a las características que se le otorgan a los unicornios hoy en día, que son muy rosados o púrpuras, escarchados, brillantes, plateados, con ala y son dulces, como apapachables. ¡Es tan esponjoso que voy a morir! Un escritor francés del siglo XVIII escribió todo un libro dedicado a la historia, los orígenes, descripciones de los unicornios. Se llama como Le Licorne. La licorne. Aquí se compilan todos los conocimientos de la época que tuvieran que ver con el unicornio, sus orígenes, los lugares donde vive, qué enemigos tiene, qué tipos de combate. Se sabía que habitaba en India, en Etiopía y generalmente en desiertos. Se trataba de una bestia solitaria que permanecía casi siempre en lugares de muy difícil acceso. Y les digo, se creía también que el cuerno del unicornio poseía propiedades extraordinarias. Servía para curar la peste, la fiebre cuarta, los espasmos, como antídoto para picaduras de serpiente y de escorpión. Y es que ya me lo imagino. Para la fiebre cuarta o la peste con moquillo de un unicornio necesitas el cuernillo. Lámelo, cómelo, chúpalo para encontrar alivio. Aunque lo cierto es que no tenían ni que lamerlo ni que chuparlo. Lo que hacían era como rasparlo y ese polvo lo revolvían con agua o con alguna bebida y pues así lo ingerían. La cuestión es que yo creo que traficaban bastante con el cuerno del unicornio y además que debería ser súper costoso. Y pues obviamente no se trataba de un cuerno de unicornio, sino pues que se ha comprobado que se trataba de cuernos de narval. En la Edad Media surgen muchas historias en las que el unicornio es un emblema de la virginidad. Según las leyendas recogidas por San Isidoro de Sevilla, los unicornios eran capturados tras ser atraídos por una doncella, es decir, utilizaban a una mujer que además tenía que ser virgen y muy pura. Se cuenta también que si trataban de engañar al unicornio con una doncella que no fuera virgen y éste se daba cuenta, él entraba en una furia terrible.
También era sabido que un unicornio no podía vivir mucho tiempo después de haber sido capturado, pues si veían que su libertad estaba en riesgo o que su libertad había finalizado, pues entraban en una crisis hasta que morían. Y pues por algo no solamente el unicornio es emblema pues de la pureza, sino también es símbolo de la libertad. En un ensayo del filósofo colombiano Andrés Holguín acerca del unicornio, él se cuestiona acerca de este misterioso símbolo de la pureza, sobre esta leyenda según la cual solo una mujer pura y virginal lo podía capturar. Y pongan atención, él habla de una alegoría del amor puro, que es el único capaz de atraer y capturar al unicornio. Habla de que en estas tapicerías en las que el unicornio está prisionero, se quiere plantear alegóricamente la persecución del hombre a la joven doncella, materializada en el unicornio, o sea, la persecución del hombre al amor. Y respecto a la leyenda en la cual el unicornio moría tras su captura, Andrés Holguín dice que es el simbolismo de la libertad del hombre frente a los señores feudales o frente al rey. Y también nos dice que para algunos autores antiguos el unicornio es como el simbolismo de esa capacidad de representación que tiene el hombre, el unicornio como símbolo del poder de encantamiento que tiene el hombre, un signo de la poesía o del arte en general. Por ejemplo, en estas tapicerías de Cluny, el unicornio está al otro lado del león y la dama está en medio de las dos bestias. El león siempre ha representado la fuerza, la majestad, el poder, por lo que, dice Andrés, y les leo, se puede deducir que en el lenguaje medioeval del tapiz, el unicornio podría estar simbolizando, por oposición con el león fuerza, al espíritu, la gracia, la poesía, el arte y el sueño. La dama entre el león y el unicornio, ¿no es acaso el amor entre la fuerza natural y el sueño? ¿No es el amor entre el instinto brutal y la imaginación creadora? Oigan bien, el unicornio representa la belleza, la poesía, el sueño, el arte, el espíritu. Y bueno, concluye este ensayo con el simbolismo que nace a partir de la leyenda en la que se cree que el cuerno del unicornio sirve como antídoto, es decir, la relación entre la pureza y el veneno. El unicornio, que a su vez es símbolo de la virginidad, lo es el arte y el antídoto. Pongan cuidado, les voy a volver a leer textualmente. La pureza y el amor o el arte son el único antídoto contra el mal de vivir. El arte que transporta y el amor que salva de la melancolía o del tedio. El unicornio salva así de la desesperación y la angustia. La angustia. Hay otro libro de la historia y la verdad del unicornio, fue publicado en 1983, que es súper reciente, por un señor que se llama Michael Green. Se trata de un supuesto facsímil de un manuscrito original que estuvo en manos de una hermandad filosófica por muchísimos años, una hermandad filosófica italiana del siglo XV, y que además le fue entregada de una forma muy misteriosa. Se sabía que Michael Green investigaba bastante sobre los unicornios y entonces recibe como una llamada en la que lo citan para otorgarle tan unicornia misión. Él tenía pues que hacer un libro con base a estos manuscritos para dárselos a conocer al mundo. Bueno, pues la cuestión es que no se trata de un libro como con testimonios o relatos recogidos de personas que hayan visto a los unicornios, sino que pues es como una especie de... ¿cómo le digo? Bueno, es un tratado de lo que supuestamente los unicornios son, de sus orígenes, pero de lo que el unicornio es sí o sí. Es decir, aquí se concibe al unicornio como seres fantásticos que sí existen o que sí existieron. Y pues nos habla de bastantes tipos de unicornios, de la simbología de estos unicornios, de dónde vivían, las formas de combate incluso que tenían, de cuáles eran sus enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Para los que lo quieran consultar, es un documento para los amantes de la fantasía, es muy bonito y pues el libro no es nada difícil de conseguir, está en la Luis Ángel Arango, en muchas bibliotecas de Biblioret y pues creo que también lo venden por ahí muy fácil. Y bueno, para concluir mi interpretación de los hechos en la siguiente parte de este video, donde les diré el por qué no es descabellado que el cuerno del unicornio simboliza un pene erecto y además que todo esto tiene que ver con el éxito de merchandising que tienen todos los objetos o figuras, peluches y todo lo que venden relacionado con el unicornio, o sea, la forma del unicornio, o sea, la forma del cuerno del unicornio.